Dicen que el desierto no guarda secretos. Solo los entierra bajo el viento. Allá, donde la arena brilla como fuego y las sombras parecen hombres cansados, nació una historia que pocos se atreven a contar. Una historia de amor, de polvo y de promesas rotas. Era el año en que el ferrocarril todavía no había cruzado aquellas tierras. Los pueblos sobrevivían a punta de fe y aguardiente. Y las noches eran tan largas que hasta los coyotes se quedaban sin voz. En medio de ese vacío, apareció él. Un forastero. Decían que venía huyendo de algo, o de alguien. Cabalgaba con la mirada clavada en el horizonte. Como si allí, entre las dunas, esperara encontrar la absolución que el mundo le negó. Su nombre era Elías Navarro. Y en sus manos, curtidas por el polvo y el pecado, llevaba más historia que cualquier libro sagrado. El día que llegó al pueblo de San Lázaro, el aire cambió. Los perros dejaron de ladrar. Y hasta el viejo reloj del campanario se detuvo por un segundo. Como si el tiempo mismo dudara en seguir. Entre los curiosos que lo miraban desde los porches estaba Amaya, la hija del herrero. Una mujer de voz serena y ojos que parecían conocer todos los silencios del mundo. Su vida transcurría entre el calor de la fragua y el eco del río seco, hasta que ese forastero le cruzó la mirada. Y el desierto dejó de ser solo tierra. Él buscaba redención. Ella, quizá, algo que todavía no tenía nombre. Y entre promesas y canciones al borde del fuego, nació un amor que no parecía de este mundo. Por las noches, Elías tocaba su guitarra frente al viejo molino. Cada nota sonaba como un secreto que el viento llevaba lejos. Amaya lo escuchaba desde la ventana. Y en su pecho sentía una esperanza que dolía. El pueblo, mientras tanto, murmuraba. Decían que nadie llega al desierto sin razón. Y que los que lo hacen, terminan dejando algo atrás, o a alguien. Pero el amor es ciego cuando tiene sed. Y Amaya bebió de ese amor como quien bebe agua salada, sin darse cuenta de que cuanto más bebía, más sed tenía. Elías le prometió que se irían juntos. Cuando llegue la próxima luna llena, dijo, tomaremos el camino del norte, donde el viento no duele. Ella le creyó, porque los hombres que hablan con el corazón parecen siempre decir la verdad. Pasaron los días, y las noches se volvieron promesa. Hasta que un amanecer, el pueblo despertó con olor a pólvora. El sheriff de San Lázaro había sido hallado muerto junto al establo. Y el dinero del banco, desaparecido. Solo un caballo faltaba, el de Elías. Amaya no necesitó que nadie le explicara nada. Corrió hasta la colina donde solían encontrarse. Y lo único que encontró fue la guitarra de Elías. Rota, hundida en la arena. El viento le devolvía su propia respiración como un eco triste. Mientras el sol comenzaba a quemarle los ojos. Los hombres del pueblo no tardaron en señalarla. La mujer del forastero, decían. Y la que lo ayudó a escapar. Y aunque ella gritó su inocencia, nadie escuchó. En los pueblos del desierto, la verdad vale menos que un sorbo de agua. La arrastraron por la plaza, le arrancaron el velo y la arrojaron al polvo. Su padre bajó la mirada. Nadie se atrevió a tocarla. Solo el silencio la acompañó cuando cruzó la frontera del pueblo. Exiliada, herida. Pero viva. Durante semanas, vagó entre mesetas y ruinas. Buscando señales, buscando un porqué. Encontró solo huellas de caballo borradas por el viento. Y en cada duna, el reflejo de lo que fue. Hasta que entendió que en el desierto, los que aman demasiado no mueren, se transforman. Elías se había ido, sí. Pero su sombra quedó en cada amanecer. En cada canción que el viento aún silbaba por las noches. Y Amaya con el corazón hecho ceniza. Juro algo que nadie escuchó. Pero el desierto sí. Desde entonces, dicen que cuando cae la tarde en San Lázaro, una figura aparece a lo lejos. Solitaria, envuelta en polvo y silencio. Lleva una cruz de hierro al cuello. Y una mirada que quema más que el sol del mediodía. Dicen que esa mujer habla con el viento.
y que cada palabra suya suena como un rezo o una maldición. Los viejos del pueblo no la nombran. Los jóvenes la llaman la viuda del desierto. Pero los que alguna vez la vieron de cerca, saben que no es un fantasma. Es una promesa. Una promesa que el desierto aún recuerda. Porque hay heridas que no cierran con el tiempo. Hay amores que mueren, pero no se van. Y hay mujeres que, cuando son traicionadas, aprenden a escuchar lo que el viento susurra. Que el silencio también puede matar. El sol amaneció más rojo que nunca aquella mañana en San Lázaro. El aire olía a pólvora, a polvo viejo y a traición. Nadie sabía con certeza lo que había pasado durante la noche, pero todos hablaban. En los pueblos del desierto, los rumores son más veloces que los caballos, y más afilados que un cuchillo sin filo. Decían que el sheriff Ramírez había sido hallado con una bala en el pecho. Que la caja del banco había desaparecido. Y que al amanecer se vio un caballo galopando hacia el norte, el mismo caballo que montaba Elías Navarro, el forastero que había prometido amor y redención. Las campanas repicaron no para anunciar misa, sino para llamar a los hombres. Y entre susurros y miradas torcidas, Amaya, la hija del herrero, se convirtió en el nombre que todos querían escupir. La mujer del ladrón. La cómplice del asesino. Nadie recordaba las noches en que su canto calmaba a los niños o el modo en que curaba las heridas del ganado. Porque en el desierto, una sola mancha basta para borrar toda una vida. Cuando los alguaciles golpearon la puerta de su casa, el polvo se levantó como si también quisiera esconderse. Su padre no dijo palabra. Tenía la vergüenza grabada en los ojos, la misma que deja la culpa cuando no es propia pero se hereda igual. Amaya no lloró. Sabía que en ese lugar las lágrimas no servían para limpiar el nombre de una mujer, solo para ablandar la tierra que pisaban los hombres. La arrastraron hasta la plaza, frente al mismo pozo donde tantas veces había reído con Elías. Le exigieron decir dónde estaba, pero ella no habló. Solo levantó la mirada hacia el cielo. Y entre el polvo y el sol, juró para sí misma que algún día el silencio del desierto hablaría por ella. Los hombres del pueblo la condenaron sin juicio, sin pruebas, sin alma. O por su culpa mataron al sheriff, gritó una mujer. Y ella sabía lo del dinero, dijo otro. Y así, a fuerza de voces, construyeron una verdad tan falsa como el brillo de una moneda vieja. La despojaron de su cruz, la misma que Elías le había puesto al cuello la noche de la promesa. Le arrancaron el velo y la echaron al camino. El viento soplaba fuerte, casi con rabia. Y su sombra se alargó hasta confundirse con la de los cactus resecos. Esa fue la última vez que alguien la vio con el rostro limpio. Caminó durante días, sin agua, sin rumbo, sin fe. Las arenas del desierto se le metieron en los labios. El sol le abrió grietas en la piel. Y el silencio empezó a llenarla por dentro como una marea oscura. Cada noche dormía bajo un cielo que no la reconocía. Escuchaba los aullidos de los coyotes y los confundía con los gritos del pueblo. Y en cada estrella que se apagaba, juraba que no volvería a amar. Porque el amor, para ella, ya no era más que otra forma de morir despacio. El tiempo en el desierto no se mide en días ni en noches. Se mide en recuerdos. Y los recuerdos de Amaya eran cuchillos. Recordaba la voz de Elías jurando volver. Recordaba sus manos temblorosas al prometerle un futuro. Recordaba el sabor del aire aquella noche, justo antes del disparo que acabó con el sheriff. Hubo un momento, entre el sueño y el delirio, en que creyó verlo. Una figura a caballo, lejos, casi invisible entre las dunas. Gritó su nombre, pero el eco le devolvió solo su propio llanto. Era el desierto burlándose de ella, repitiendo lo que más dolía, que a veces el amor también dispara. Los días siguientes se perdieron en una neblina de fiebre y sed. Hasta que, entre los restos de una vieja misión abandonada, encontró algo, una insignia del sheriff, oxidada, partida. Y junto a ella, una bala. Grabado en el casquillo, un símbolo que conocía, una estrella y las letras GN. Elías Navarro. Su nombre.
Su marca. Su mentira. Amaya se arrodilló, apretando la bala entre los dedos. Y sintió como el amor se le convertía en piedra. El hombre al que amó no solo la había abandonado. La había condenado. Desde ese día, su silencio cambió de forma. Ya no era el silencio de quien sufre, sino el de quien espera. Aprendió a leer el viento, a moverse por las noches, a cazar serpientes y beber del rocío de las hojas secas. Y mientras su cuerpo se endurecía, su corazón aprendía el lenguaje del rencor. Los viajeros que cruzaban esas tierras hablaban de una mujer sola que dormía junto a las ruinas, que no temía a las tormentas de arena, y que enterraba cruces pequeñas en la tierra cada vez que pasaba un caballo por la distancia. Algunos decían que estaba loca. Otros juraban que era un alma en pena. Pero quienes la vieron de cerca sabían que no era ninguna de las dos cosas. Era una mujer esperando el momento de volver. Mientras tanto, en San Lázaro, la historia había cambiado. Elías se había convertido en un mito. Un forajido buscado en 3 estados. Culpado de robos, asaltos y de la muerte del sheriff. Los hombres que lo siguieron aquel día también desaparecieron. Como si el desierto los hubiera tragado. Y entre los muros del pueblo, el nombre de Amaya seguía prohibido. Como si al pronunciarlo, el polvo pudiera levantarse y volver a cobrar vida. Pero el desierto no olvida. Y las promesas rotas, allá, bajo el sol, tienen la mala costumbre de renacer. Una noche, el viento cambió de dirección. Las estrellas parecían más cerca. Y el olor del fuego viajó desde el norte hasta las puertas del pueblo. Los perros comenzaron a ladrar. Los hombres a cerrar sus ventanas. Nadie lo sabía aún. Pero el silencio que se acercaba no era de muerte. Era de regreso. El mismo silencio que un día expulsaron. Volvía para reclamar lo que era suyo. El amor se había secado, sí. Pero en su lugar había nacido algo más fuerte. La venganza. Y el desierto, que todo lo ve y todo lo guarda, empezó a susurrar su nombre otra vez. Amaya. La mujer que amó demasiado. La mujer que el sol no pudo quemar. La que volvería cuando el viento dejara de soplar hacia el olvido. El desierto había cambiado, o tal vez era el mismo, pero más viejo, más sabio, más cruel. Los cactus crecían torcidos por el viento, el pozo del pueblo se había secado, y las campanas de la iglesia ya no sonaban porque nadie quedaba para tocarlas. San Lázaro era ahora un fantasma de lo que fue, un puñado de casas mordidas por el polvo, un bar que sobrevivía a base de recuerdos, y un silencio tan denso que parecía respirar. Hasta que una tarde, cuando el sol caía como plomo fundido sobre las tejas, alguien la vio. A lo lejos, entre el resplandor del horizonte, una figura avanzaba despacio, envuelta en negro. Ni el viento se atrevía a tocarla. Llevaba un sombrero ancho, un abrigo raído, y a su costado, una vieja escopeta amarrada con cuerda. Nadie supo quién era al principio. Pero cuando se acercó al pueblo y el polvo reveló su rostro, los viejos sintieron que el pasado había vuelto caminando sobre 2 pies. Era Amaya. La mujer que todos dieron por muerta. La que el sol del desierto había querido borrar. La que amó tanto que su amor se convirtió en sombra. Su piel, antes dorada, ahora estaba curtida por la arena y el fuego. Sus labios eran una línea seca y sus ojos. Sus ojos ya no lloraban. Brillaban con la calma terrible de una tormenta que sabe exactamente cuándo va a estallar. Los hombres que quedaban en San Lázaro fingieron no reconocerla. Pero en el fondo, todos sintieron el mismo escalofrío. Porque había miradas que el tiempo no puede borrar. Y la de Amaya era una de ellas. Cruzó la calle principal sin prisa, mientras los perros se escondían bajo los carromatos. Entró al salón, donde una pianola desafinada intentaba tocar la misma canción de hace años. Los pocos que bebían levantaron la vista, y el silencio cayó como un disparo. Pidió un vaso de agua. El cantinero, con manos temblorosas, se lo sirvió sin preguntar nada. Ella lo observó un instante y sonrió. Esa sonrisa era una herida abierta.
El primero en caer fue Harlen, el antiguo ayudante del sheriff. Lo encontraron a la mañana siguiente, junto al corral, con una bala en el pecho y una cruz de hierro colgada del cuello. La misma cruz que le arrancaron a Amaya el día de su destierro. Nadie dijo nada, pero todos entendieron. El silencio había empezado a cobrar sus deudas. El segundo fue Gonzalo Paredes, el banquero que acusó a Amaya de ser cómplice. Durante años vivió encerrado tras las rejas del dinero, creyéndose intocable. Una noche, su esposa juró haber visto una silueta en el umbral, quieta como un recuerdo. A la mañana siguiente, lo hallaron muerto sobre su escritorio, con la boca llena de arena. Los viejos del pueblo comenzaron a persignarse. Algunos decían que era una maldición. Otros, que Amaya había hecho un pacto con el desierto. Pero los más ancianos sabían que aquello no era obra de demonios, sino del amor, cuando se pudre y se convierte en justicia. Mientras los hombres caían uno tras otro, Amaya apenas hablaba. Vivía en la vieja misión abandonada, la misma donde una vez encontró la bala con las iniciales de Elías. Allí encendía una fogata cada noche y, bajo la luz temblorosa, afilaba su cuchillo. El viento silbaba entre las ruinas. Y algunos juraban escucharla susurrar nombres al fuego antes de dormir. Una tarde, un niño del pueblo la vio cabalgar hacia el norte, donde los buitres giraban sobre algo. Cuando regresó, traía el sombrero de un hombre colgado del cinto y una mancha de sangre en el borde de su abrigo. Nadie preguntó de quién era. En San Lázaro, hacía tiempo que las preguntas se habían extinguido. Los forasteros que cruzaban por allí hablaban de ella como una leyenda. La llamaban la viuda negra del desierto. La mujer que apareció después de la tormenta. La que traía muerte y silencio a su paso. Pero los que conocían la historia sabían que no era una viuda. Era algo más. Era la consecuencia. Cuentan que una noche de luna menguante, el viento sopló desde el norte trayendo un olor a humo y hierro. Las llamas iluminaron el horizonte, la hacienda de don Eusebio, el último de los que firmaron la acusación contra ella, ardía como un altar. Cuando los hombres llegaron, no quedaba nadie con vida. Solo encontraron una carta clavada en la puerta. No tenía nombre ni firma. Solo una frase escrita con sangre seca. Que el desierto recuerda. A partir de esa noche, ningún hombre durmió tranquilo. Los caballos se negaban a cruzar el puente del río seco. Y las mujeres escondían a sus hijos cuando escuchaban pasos al amanecer. Amaya no tenía ejército, no tenía aliados. Solo su silencio, su escopeta y el peso de los recuerdos. Pero lo más extraño no fueron los muertos. Fue lo que empezó a cambiar en el pueblo. Las flores volvieron a brotar cerca del pozo. Los perros volvieron a ladrar. Y por primera vez en años, el aire olía a lluvia. Era como si el desierto, cansado de tanto silencio, empezara a limpiarse con la sangre de los culpables. A veces, mientras caminaba entre las sombras, Amaya se detenía frente al viejo molino. El mismo donde Elías solía tocar su guitarra. Allí, bajo la luna, cerraba los ojos y parecía escuchar aquellas notas perdidas entre el viento. Por un instante, el rencor se confundía con la nostalgia. Y el fuego de su venganza parecía titilar, débil, casi humano. Pero bastaba recordar una voz, una palabra, una traición, para que la calma muriera y volviera la tormenta. Una noche, un forastero llegó al pueblo con un rumor. Decían que Elías Navarro no estaba muerto. Que lo habían visto en las montañas del norte. Viviendo bajo otro nombre, con otro rostro. Oculto entre mineros y fugitivos. Y que llevaba consigo una guitarra vieja. La misma que Amaya creyó haber enterrado. El rumor se extendió como fuego sobre aceite. Los hombres temblaron, no por Elías, sino por lo que ese rumor significaba. Que el último nombre de la lista aún respiraba. Aquella noche, Amaya montó su caballo sin decir palabra. El desierto la recibió con el mismo silencio de siempre. Pero esta vez, el viento no soplaba contra ella. Soplaba a su favor. Y así, entre la luna y la arena, desapareció rumbo al norte.
siguiendo el eco de una promesa rota y una canción que el tiempo no había logrado callar. El desierto se quedó quieto, esperando su regreso. Porque cuando una mujer ha amado demasiado, su sombra nunca deja de andar. El viento soplaba distinto aquella madrugada. No traía polvo ni silencio, sino el rumor de algo que estaba por terminar. El desierto amanecía en un tono pálido, casi azul. Como si el sol dudara en salir para no presenciar lo que estaba por ocurrir. Amaya había cabalgado toda la noche, siguiendo un rastro que no era de huellas ni de pasos, sino de memoria. Llevaba la mirada fija, los labios resecos, y la certeza de que aquel camino era el último. Su caballo avanzaba entre sombras largas y dunas heridas por el viento. Cada golpe de casco parecía marcar un latido. Y en cada respiración se mezclaban el polvo, el miedo y la paz de quien ya no teme a nada. Cuando la primera línea de luz tocó las montañas, lo vio. De pie, junto al viejo molino donde un día prometieron amor eterno. Elías Navarro la esperaba. Tenía el rostro cubierto de arrugas y polvo. El cuerpo más flaco, los ojos hundidos. Pero la misma voz rota que una vez la enamoró. Y entre los dos, el mismo viento que los unió, ahora los separaba. Él no habló al verla. Quizá porque las palabras que una vez sirvieron ya no significaban nada. Amaya desmontó despacio, con la escopeta colgada del hombro. Y el desierto, curioso, guardó silencio. Durante un largo momento solo se miraron. Ni los pájaros se atrevieron a volar. Era como si todo el mundo contuviera la respiración esperando oír una sola verdad. Sabía que vendrías, dijo él al fin, con una voz que sonaba más a polvo que a hombre. Amaya bajó la mirada y respondió sin temblar. No vine por ti, vine por mí. Sus palabras flotaron en el aire, lentas, como si el viento las acariciara antes de dejarlas caer. Elías dio un paso adelante. En su mirada no había culpa, solo cansancio. El tipo de cansancio que se hereda cuando uno lleva demasiado tiempo huyendo de sí mismo. Te busqué, murmuró. No para huir, sino para salvarte. El dinero, el robo, la muerte del sheriff, nada fue como crees. Yo no disparé esa noche, Amaya. Quise volver, pero ellos me querían muerto. Amaya lo escuchó sin mover un músculo. Sus ojos no mostraban sorpresa ni compasión. Era como si ya lo supiera, o como si ya no importara. Salvaste tu vida, dijo. Y me dejaste sin la mía. Elías intentó acercarse, pero ella levantó el arma. No temblaba. No por odio, sino por dignidad. En su voz había calma. Esa calma triste de quien ya no espera justicia, solo descanso. El sol comenzaba a trepar por las colinas, pintando el cielo de naranja y sangre. Elías bajó la cabeza. No vine a suplicar, dijo. Solo a mirarte una última vez. Si mi muerte puede darte paz, entonces dispara. El silencio se hizo largo, eterno. El viento dejó de soplar. Y en ese instante, Amaya recordó la guitarra junto al fuego. Las promesas, las risas, las canciones perdidas entre las dunas. Recordó el primer beso, el último adiós, y todo lo que el amor le arrebató. El dedo en el gatillo no pesaba por el arma. Pesaba por la historia. Ella respiró hondo, y en esa respiración se mezclaron todos los años del desierto. Todas las noches de soledad. Todos los nombres que había susurrado al viento. Y entonces bajó el arma. Elías levantó la vista, confundido. ¿No lo harás?, preguntó con voz quebrada. Amaya dio un paso atrás. El desierto ya te juzgó, susurró. Y a mí también. Ya no necesito tu muerte. Necesito mi silencio. Dejó caer la escopeta al suelo, y el eco del metal retumbó como un trueno. Elías se quedó quieto, sin saber si eso era perdón o castigo. Pero cuando ella se dio vuelta y comenzó a alejarse, entendió que esa era la peor condena. Seguir vivo con el peso de haber sido amado por quien ya no cree en el amor. Amaya caminó hasta el borde de la colina. El viento le levantó el abrigo y le enredó el cabello.
Abajo, el río seco brillaba como una cicatriz bajo el sol. El mismo lugar donde se habían jurado amor eterno. El mismo donde todo terminó. Elías se quedó viéndola desde lejos. Sin fuerzas para alcanzarla. Sin voz para llamarla. El sol le golpeaba el rostro y por un momento pareció más viejo que el desierto mismo. Ella se detuvo. Miró al horizonte. Y por primera vez en años sonrió. Una sonrisa pequeña, apenas un gesto. La sonrisa de alguien que finalmente entiende que algunas promesas no se rompen, simplemente se desgastan con el tiempo. El viento sopló una última vez, levantando una nube de polvo que cubrió todo. Y cuando el aire volvió a aclararse, Amaya ya no estaba. Elías cayó de rodillas. A su alrededor, el silencio era tan profundo que hasta el sol pareció guardar respeto. Solo el molino seguía girando lentamente, chirriando como un recuerdo viejo. Y en ese sonido, en ese eco oxidado, parecía escucharse una voz. Su voz, cantando la misma melodía que una vez llenó las noches del pueblo. El hombre cerró los ojos. El desierto olía a hierro y a calma. Una calma extraña, nueva, casi sagrada. Desde lejos, una bandada de cuervos cruzó el cielo. El amanecer los envolvía en tonos de oro y sombra. Y el desierto, eterno testigo, volvió a guardar silencio. Dicen que esa mañana el sol tardó en salir. Como si también él hubiera querido quedarse mirando. Y que, desde entonces, cuando el viento sopla desde el norte, trae consigo una canción suave. Una melodía sin letra. La misma que Elías tocaba con su guitarra. Nadie sabe si es un recuerdo o una despedida. Pero los que la han escuchado dicen que lleva un suspiro en su ritmo. Y en ese suspiro vive todavía su nombre. Amaya. Porque hay amores que no mueren. Solo cambian de forma. Y hay silencios que no son ausencia, sino la paz que llega cuando todo ya fue dicho. Ese fue el último amanecer que el desierto quiso recordar. Después, volvió a su calma infinita. Como si nada hubiera pasado. Pero bajo la arena, entre las raíces secas y los huesos olvidados, todavía late la historia de una mujer que amó demasiado. Y del hombre que aprendió demasiado tarde. Que el amor del desierto nunca se olvida. Dicen que cuando el sol se levanta sobre las arenas del desierto, cada grano guarda un recuerdo, y cada sombra es el eco de una promesa rota. Aquella mañana, el viento soplaba distinto, como si el silencio mismo estuviera de luto. Nadie volvió a ver a Amaya ni a Elías. Solo encontraron dos huellas que se perdían entre las dunas, y un revólver hundido a medias en la arena, todavía tibio por el calor del amanecer. El pueblo habló durante meses, algunos juraron haber visto a una mujer de negro caminando hacia el horizonte, otros decían que fue el desierto quien se la llevó, cansado de tanta pena. Pero los viejos aún cuentan que, cuando el sol cae rojo sobre las rocas, se escucha una voz cantando entre los cactus. Una melodía triste, vieja como la tierra misma. Dicen que es Amaya, recordando que en el amor no siempre gana el que dispara primero, sino el que es capaz de perdonar, aunque nadie lo vea. Y así, el desierto volvió al silencio. Un silencio pesado, eterno. De esos que solo entienden los que han amado demasiado.